ecuación, ¿ven? Donde la variable le puse la y, después les digo por qué usé esa letra. Pero imagínense que es una x, es una incógnita, ¿no? Yo les voy a preguntar, ¿a cuánto tengo que elevar yo al 2? ¿Ven ahí puse la i? ¿A cuánto? ¿Qué número tengo que poner yo acá? Para que cuando haga 2 a ese número me dé 8. ¿Ustedes qué me van a decir? ¿Qué número tendré que poner yo acá, en este lugar? Un 3. Un 3. 2 al cubo, ¿ven? 2 al cubo es igual a 8. ¿Sí? Entonces, en este lugar, en el lugar de la i, que podría haber sido una x, como una incógnita, yo tengo que poner un 3. ¿Ven? Ahora les pregunto en el de abajo. 2 a la cuánto me da 16. ¿Cuál es el exponente? Miren, estamos calculando exponentes. ¿Qué exponente le tengo que poner yo al 2 para que me dé 16 esta cuenta? Un 4. Un 4. Un 4. Muy bien. O sea, 2 a la cuarta me da 16. ¿Ven? Estamos calculando mentalmente exponentes. Que hay que darle, en este caso, al 2. Ahora les cambié de base. ¿Se acuerdan? Esta es la base, el número que uno dice que es grande, que va abajo, se llama base, y el de arriba se llama exponente. ¿A cuánto tengo que elevar al 3 para que me dé 9? 3 a la cuánto me da 9. Al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿ven? Otra vez calculamos. Entonces, acá va un 2, acá va un 4. Miren esta, a ver si les sale. Ahora, ¿a cuánto tengo que elevar yo al 2 para que me dé un medio? Menos 1. A la menos 1, muy bien. O sea que, miren, encontramos como exponentes también negativos, ¿ven? Para que me lo invierta. Y para que me dé un cuarto en lugar de un medio, además de darlo vuelta, ¿qué tendré que hacer? A la menos 2, muy bien. 2 a la menos 2, ese menos lo único que hace es invertirlo. Y el 2, además de ahí me lo elevan, ¿no? Me lo hace, esperen que acá me quedo, perdón. Y miren hasta ahí ya vamos viendo que cuando hay que invertir, ponemos un exponente negativo. Así que hasta acá venimos, ¿ya? Con esto vamos. Miren ahora, a ver. 4 a la i es igual a 2. ¿A cuánto tengo que elevar yo al 4 para que me dé 2? Un medio. A un medio, bien. Entonces, el que por ahí no tiene todavía, perfecto, es un medio. Ustedes saben que la raíz cuadrada de 4, eso como para acordarse, ¿no? O a lo mejor, primero hacemos, me da 2, ¿no? Ahí vinculamos el 4 con el 2. Y después tenemos que recordar que si uno tiene un número, ¿no?, elevado a un racional, m sobre n, esto es, el n entra como raíz, como índice de la raíz, perdón, y el m queda como exponente. Esto está en el trabajo práctico anterior, ahí, o en este, no me acuerdo, creo que en el anterior. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la raíz cuadrada de 4, esto es el índice es 2, y arriba del 4 no tengo nada. Entonces esto, si lo quiero pasar, es 4 a la 1, porque acá tengo un 1, y 2, porque acá tengo 2. ¿Bien? Es medio como que primero piénsenlo si quieren así, como raíz, y después lo pasan, porque el número que necesitamos es este. ¿Bien? Y ahora hay otro, miren, 81. ¿A cuánto? A la cuánto, la base es 81, me da 9. Entonces, Un medio relacionemos también un medio. Relacionamos el 81 con el 9. La raíz de 81 me da 9. Entonces tengo que poner un medio acá. Bueno, vimos que pueden aparecer como exponentes números enteros, números negativos, y también pueden aparecer números racionales, ¿eh?, en el exponente. O sea, pueden aparecer cualquier clase de números. Voy a borrar. A ver si hay algún otro más. Bueno, acá puse algunos más. Esto ya lo vamos a hacer un poquito más rápido. 10 a la cuánto me da 100. Este es fácil. Este es fácil. Da al cuadrado, muy bien. Igual 2, ¿no? Este es fácil. Y 8 a la cuánto me da 1. ¿Qué exponente tengo que poner yo al 8? Muy bien, para que me dé 1. Y el 5 también. Entonces, ¿no? 5 a la 0, tanto 8 a la 0 como 5 a la 0 me da 1, ¿ven? Entonces, siempre que pongamos un 1 acá como resultado, el exponente va a tener que ser 0. ¿Ven? Bueno,
Así que lo único que estamos haciendo es calculando exponentes. Yo les daba la base, ¿ven? Les daba la base, ¿no? El 10, 81 son bases. Y el número de arriba, que se llama exponente, fue el que fuimos calculando mentalmente. Vamos a ver algunos de acá. Miren, y acá les puse 3 más, separaditos, ya les digo por qué se los puse separaditos. Miren, ¿vieron estos primeros que hicimos acá? Todos, o sea, pensamos un número, y ese era el único número que iba. Pero lo pudimos encontrar, y además cuando alguien encontró un número, no es que otro encontró otro y funcionaba. O sea, encontramos un número y único. ¿Sí? Había un solo número, hay un solo número que 81 elevado a ese número me da 9, hay un solo número que 10 a ese número me da 100, ¿se entiende? Todos dijimos 2 y no hay otro. Acá dijimos un medio y no hay otro, nada más que un medio, además de que existe ese número es único. Pero miremos acá en estos 3 ejemplos que puse acá. 1 a la cuánto me da 8. ¿A cuánto tengo que elevar al 1 para que me dé 8? Entonces uno ¿No piensa, tiene si yo solución 1... eso? Claro, este no, ¿O no sí? hay, ¿no? Acá no existe. O sea, este no tiene solución. Ahí les dejé la X, miren, ¿ven? En el exponente. Miren este, menos 2 a la cuánto me da 8 positivo. Entonces uno dice, bueno, tendría que Ninguno, pensar... porque si lo pones al 3, tampoco te va a dar, porque es exponente impar. Claro, si yo le pongo acá un negativo, un impar para que me quede 8, me va a dar negativo. Y si pongo un par para que me quede positivo, no me va a dar el 8. Entonces acá tampoco existe, y tampoco tiene solución. No es que no la podemos encontrar, no tiene solución. Y este 1 a la cuánto me da 1. Todos los reales. Puedo pensar en cualquier real, va a funcionar con cualquier real, va a funcionar con 0 que funciona, pero claro, con 2, con 3. Entonces este tiene infinitas soluciones. Vamos a poner así. Un infinito para que ustedes sepan. Entonces, en estos ejemplos que yo les puse con la letra I, que los puse de este costadito, existía una única solución. Existía, o sea, quiere decir que la vamos a poder encontrar, y además una sola. En cambio, miren, en estos 3 ejemplos últimos que yo puse acá, ¿no? En los 2 primeros no existe, no hay, y en el último me sobran, hay infinitas. ¿Está? Bueno, ahora vamos a encontrar una definición. En eso, después yo se los cambio. Entonces, vamos a dar una definición. Esos números que nosotros estuvimos encontrando, estos, ¿ven? Estas sí, que son exponentes, tienen un nombre, se llaman logaritmos. O sea que el logaritmo es un exponente. El logaritmo de un número real se puede calcular, bueno, de cualquier número real, y para que nosotros lo podamos calcular, ¿ven que yo les ponía? Quiero que lo miremos y después les voy a dar la definición. Esta es la I que yo no les daba y ustedes tienen que calcular, ¿no? ¿A cuánto hay que elevar a la base para encontrar este número que está acá? Bueno, esa I, ahora se las borro para que la vean, esa I, se puede calcular mentalmente o se puede calcular haciendo logaritmo en base a del número X. O sea, la base del logaritmo es la base de la exponente. ¿Sí? La base de la exponente. Y acá la X, este número que yo les da como resultado, va a ser el argumento del logaritmo. Haciendo esta cuenta, nosotros podemos calcular ese exponente que no conocemos. O sea que el logaritmo es un exponente que hay que darle la base para encontrar el argumento. ¿Sí? Pero esto existe, para que exista el logaritmo y sea único, o sea, para que se den esas 2 condiciones, tiene que pasar algo con la base. La base, este número que yo les doy acá, tiene que ser primero positivo y no puede ser el número 1. ¿Está bien? Para que el logaritmo exista y sea único, tiene que pasar eso, que la base tiene que ser positivo y distinto de 1. Y el argumento, o sea, el resultado que yo les estaba dando, tiene que ser positivo. Si pasa eso, estas 2 condiciones, que la base sea positivo y distinto de 1 y el argumento sea mayor que 0, este número, el logaritmo, o sea, ese exponente que encontramos, siempre va a existir y va a ser 1. Entonces ahora les muestro, en los ejemplos que hicimos hoy, ven que yo las bases que les ponía, esta es la A de la que estábamos hablando, esta es A, y este número que está acá es el X que estábamos hablando. Entonces, para que exista el logaritmo y sea único, la base, ese número A, tiene que ser mayor que 0 y además tiene que ser distinto de 1. Y la X, para que exista, tiene que ser mayor que 0. Fíjense que en todos los casos que yo elegí, en todos, la A que les puse cumple esa condición, de ser positiva y distinta de 1, ¿ven? 2, 2, 3, 2, 2, 4, 81.
Y la x, que es el resultado que se llama argumento cuando veamos en el logaritmo, tiene que ser mayor que 0. En todos le di mayor que 0, ¿ven? ¿Qué pasó en los 3 últimos ejemplos, cuando no funcionaba esto? En los últimos ejemplos, fíjense que le puse en 1 la base 1, que no puede ser. Después se la di negativa, tampoco puede ser. Y también podría haber puesto acá un menos y tampoco funcionaba. Entonces, por eso acá no funcionó, porque no cumplían la condición la base o el argumento, ¿está bien? Entonces, acuérdense que para que exista el logaritmo, ahora hay que tener condiciones. Para la base, esta base y el argumento. Siempre la base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1, y el argumento mayor que 0. Esta es la definición del logaritmo. El logaritmo en base a un número x es igual a y, si solo si x, este, es igual a la y. Bueno, la base, ven, el numerito que uno pone acá abajo, que es la base del logaritmo, tiene que cumplir la condición de ser positivo y distinto de 1, y el argumento, el número que uno le va a calcular el logaritmo, tiene que ser mayor que 0. ¿Está bien? Y acuérdense que el exponente, el logaritmo es un exponente. ¿Está? Bueno, ahora sí más o menos está medio confuso, es un poco trabajosa entender la definición, pero ahora con algunos ejercicios vamos a ver si podemos entenderlo mejor. Mire, el logaritmo en base a de 1 me dicen que es igual a 0. ¿Ven? O sea que el logaritmo de número 1, no importa cuál sea la base, siempre que la base sea admisible, me va a dar 1. ¿Por qué pasa esto? Pasa, entonces, nosotros miremos la definición, ven que es esta. En este caso la A es la misma A, el 1 sería la X y el 0 sería la Y. Y tratemos de pasarla, eso es una forma al principio, a esta forma. ¿Ven que dice que equivalente? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de equivalencia? Decíamos que si habían dos proposiciones equivalentes, eran decir lo mismo de otra manera. Pero que, entonces nosotros si decir esto es lo mismo que decir esto, vamos a tratar de escribir esto que tenemos acá de esta manera. Y ahí vamos a ver si nos da. Entonces, logaritmo en base a dx es igual a y. La x en mi ejemplo, esta es la x en mi ejemplo. Y esta es la y. Entonces, esto es equivalente a escribir, ¿qué cosa? Voy a escribir esto que está acá. X, o sea que 1, sea igual a la 0. Y es verdad que a a la 0 es 1, porque a es positivo, ¿está bien? Como a a la 0 es 1, esto es verdad. ¿Se entiende eso? Entonces el logaritmo del número 1 con cualquier base siempre me va a dar 0. ¿Por qué? Porque a a la 0 es 1. ¿Ah? Para que se acuerden bien cómo se pasa, ahora se lo muestro mejor con otro color. Si queremos pasar del logaritmo al argumento, lo que se hace, o sea, para pasar de esta parte a esta parte, lo que se hace es, se pone el resultado, o sea, 1, que es el argumento, igual. La base es base, la base del logaritmo va a ser base de la potencia, a la 0. Siempre es esta base a este número. Como a la 0 es 1, esto es verdad. ¿Ah? Miren este. Esta la vamos a hacer de esta manera. Entonces, para pasar del logaritmo al argumento, lo que hago es, escribo el argumento, que en este caso está igual, esta A, vamos a usar el otro color, esta está en rojo, es la que escribo acá, a la 1. ¿Es verdad que a la 1 es A? Sí, entonces esto es verdad. Porque escribir esto es lo mismo que escribir esto, ¿ven? Es equivalente. Miremos esta. ¿Será verdad esta proposición? Y bueno, miremos. Para escribirla escribo el argumento a la X, ¿ven? Escribo el argumento a la X. Tiene que ser igual a este A elevado a la X. Bueno, a la X es verdad que es a la X, ¿ven? Me da lo mismo. Y esta, bueno, esta la vamos a ver un poquito más tarde. Fíjense, si yo tuviese que calcular entonces, miren, esto que hicimos acá al principio, me vuelvo al principio para que lo terminen de entender. Esto que hicimos acá mentalmente, miren, esto que está acá es el logaritmo en base 2 de 8. ¿Ven? Esto es equivalente a escribir esto, con la definición. ¿Sí?
El logaritmo en base 2 de 8, ¿a qué es igual? Es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3 el logaritmo en base 2 de 8? Porque 2 al cubo es 8. ¿Está bien? Esta cuenta fue la que ustedes hicieron mentalmente para decirme que el resultado da 3. Ustedes me dijeron que este resultado daba 4, ¿sí? Bueno, ¿cómo escribo esto con logaritmo? ¿Cómo hago para calcular este exponente? Pongo logaritmo. La base no hay mucho misterio para contar porque la base es la misma que está acá. Logaritmo en base 2 del número que tenía acá como resultado, de 16. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 16? El logaritmo en base 2 de 16 vale 4. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta me da 16. ¿Se va entendiendo? Esa cuenta que ustedes dieron a cuánto hay que elevar, ese procedimiento fue calcular un logaritmo que ustedes todavía no lo entendían. Miremos, hacemos otro más. Vamos a hacer esto. Este exponente que ustedes encontraron que me dijeron que vale 1/2, la cuenta que ustedes hicieron fue, ¿cuánto vale el logaritmo en base 2? Siempre la base es la que estaba elevada, el ahí. ¿De qué número? De 1/2. El logaritmo en base 2 de 1/2 es igual a -1. Porque 2 a la -1 vale 1/2. ¿Ah? Bueno, eso lo pueden hacer con la calculadora. Si ustedes con la calculadora ponen esto en la calculadora, o sea, esto, les va a dar como resultado -1 y así. Pero bueno, necesitamos saber ese pasaje del logaritmo al argumento porque vamos a tener que resolver ecuaciones. Entonces, con los logaritmos aparecen, ven acá les puse, miren. Ejemplos, ¿no? Logaritmo en base 3 de 1 me da 0. Siempre que tenga el número 1, siempre acá, que le calcule el logaritmo al número 1, independientemente de la base, siempre el resultado va a ser 0. ¿Está bien? Que el logaritmo de 0 no existe, porque se acuerdan que el argumento, o sea, en este lugar, x tiene que ser mayor que 0. Ojo, es el resultado que me da 0. ¿Está? Como el resultado es un exponente, resultados podemos obtener cualquier clase de números reales. El argumento es el que tengo que darle números positivos. Y, a ver qué más había puesto acá. Y fíjense, cuando la base coincide con el argumento, ¿ven? Me da 1. Porque 3 a la 1 es 3, ¿ven? 3 a la 1 es 3, 6. Cuando coincide la base con el argumento, me da 1. ¿Está bien? Entonces, cuando coincide la base con el argumento, ¿ven este ejemplo que hicimos recién? Me da 1. Y cuando el argumento es 1, me da 0. ¿Está bien? A ver cómo nos va resolviendo algunos ejercicios. Bueno, con los logaritmos aparecen 4 propiedades y se las traje acá a la vista porque son importantes que las sepa. ¿Qué pasa? Tengo que calcular el logaritmo de un producto. No es el producto de los logaritmos, sino que es la suma de los logaritmos. Y entonces ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Bueno, esto tiene que ver porque el logaritmo dijimos que es un exponente. Y si ¿se acuerdan cuando decíamos que producto de potencias de igual base se suman los exponentes? ¿Se acuerdan de esas propiedades? Bueno, tienen que ver con eso. Si la va a ver, las bases del logaritmo son las mismas. Si tengo una suma, yo lo puedo escribir como un producto. O viceversa, si tengo un producto, lo puedo separar. Podría aplicar esa propiedad distributiva, pero con una suma. Si tengo un cociente, ¿ven? Una división, entonces lo separo como una resta. Entonces, si tengo un producto, va con una suma. Si tengo una división, va con una resta. Y si tengo una potencia de otra potencia, el exponente, ¿ven? Pasa multiplicando. ¿Ven? Este número que está acá pasa multiplicando. Ahora vamos a ver esto. Y el último, que ustedes notan, se llama cambio de base. Es importante para usarlo porque con la calculadora es importante conocer esta propiedad. Yo, por ejemplo, ¿ven que acá cambia la base? El logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en otra base de x, ¿ven? Es lo mismo, cambio la base directamente. Pero después tengo que dividir por el logaritmo de la base nueva de la base vieja. No, de la base vieja, del logaritmo de la base vieja con la base nueva. Vamos a hacer unos ejemplos de esa principalmente. Si ustedes, por ejemplo, tuviesen que calcular, en este ejemplo, el logaritmo en base 4
de un número que no conocen, y ustedes, su calculadora no tiene base 4, las calculadoras normalmente tienen base 10, entonces podemos cambiar a la base 10. ¿Y cómo hacemos para cambiar a la base 10? Lo que hacemos es, ponemos la base que conocemos, la base 10, chicos, qué mal estoy escribiendo. Ponemos la base que nosotros tenemos en la calculadora, que es la base 10, arriba y abajo de ese cociente. Y vamos a poner como argumento el número, supónganse que en lugar de x quiero calcular el logaritmo en base 4 de 2. No lo conozco. Ahí pongo 2. De 2. Entonces, como no tengo base 4 y mi calculadora tiene base 10, hago un cociente, logaritmo en base 10 del número 2, directamente lo mismo que me piden, pero lo divido por el logaritmo en base 10 de la base que tenía. De 4, perdón. Ahora vamos a hacer más para que lo entiendan, ¿sí? Esto se llama cambio de base, o sea, uno puede elegir otra base, porque por ejemplo no la tiene en la calculadora o por otra situación. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejemplos. Antes le quería mostrar que hay dos logaritmos con los que más vamos a trabajar, que uno es en base 10, son los que aparecen en la calculadora, y otro es en base E. ¿Se acuerdan del número E que hablamos la clase pasada, que era 2,71? Es un número irracional, así como ustedes conocen el número pi. El número E es 2,71 y sigue porque es irracional. Bueno, cuando la base es justo ese número del logaritmo, va a aparecer escrita de esta manera, ln, logaritmo natural. Entonces ustedes cada vez que vean ln, van a saber que la base es ese número E. Y cuando ustedes vean así logaritmo y no tienen ninguna base escrita, que es como aparece en la calculadora, tienen que suponer que la base es 10. ¿Ah? Así como cuando la raíz cuadrada, vieron que de 4. Ustedes saben que acá la base, el índice es 2, y no lo ponemos. Lo mismo, cuando no ponemos acá la base del logaritmo, se sobreentiende que es base 10, que es un logaritmo decimal. ¿Ven? Entonces, si aparece ln, es logaritmo natural, la base es este número e. Y si no aparece base escrita, es porque es 10. Después las otras bases van a aparecer. Bueno, miren acá, vamos a ver si entendemos un poquito esto. ¿Ven que acá dice logaritmo en base 10? ¿Ven que no tiene base? Es porque es base 10. Logaritmo en base 10 de 2, me dijeron, lo hicieron con la calculadora, y me dijeron que daba este número. ¿Qué significa que es este número? Que 10, ¿no? Elevado a la 0,301, es aproximadamente, no, esperen que acá no, ni yo entiendo. Esto significa que 10 elevado a la 0,301 me da 2. Aproximadamente, porque es irracional. ¿Ven? Ven que dice acá aproximadamente. Y me dicen que el logaritmo en base 10 de 3, o sea que 10 elevado a la 0,477 aproximadamente me va a dar 3. Pero eso lo hicieron con la calculadora. O sea, pusieron logaritmo decimal de 2 igual, y pusieron el resultado, y lo mismo con el de 3. Entonces me dicen, mira, vos ahora ya lo sabés, que esto es esto y que esto es esto. ¿Cómo harías para calcular el logaritmo de 9? Conociendo el de 2 y el de 3. Entonces, este ejercicio es para más o menos, voy a ver si puedo bajar, me bajo para tenerlo solito. Este ejercicio es para practicar un poquito esas propiedades que están acá. Así que se las dejo acá, clic, miren. En lugar de escribir el 9, como yo conozco el de 3, ¿no? Porque me lo dieron acá, ¿ven? Digo, yo puedo escribir esto de esta manera, logaritmo, y entre paréntesis, en lugar de escribir el 9, los descompongo como 3 por 3. ¿Está bien? Ese es el número 9. Y ahora yo sé que por esta propiedad, que está acá arriba, que si tengo un producto, lo puedo separar en una suma, ¿ven? Entonces escribo, esto es igual al logaritmo de 3 más el logaritmo de 3. Chicos, esos son mis logaritmos de 3. ¿Está bien? Y ahora conozco el logaritmo de 3. Esto es para practicar la propiedad. ¿Ven? Este caminito así.
Era como logaritmo de 3 vale 0,47, en lugar de poner logaritmo de 3 pongo 0,47, no, 47 no, 477, 477, más, o ponía por 2, ¿no? 0, ¿ven? Ya lo sumo. No me fijé cuánto daba. Creo que me da, usted tiene calculadora ahí, me da 4, ¿no? 5. ¿Dice bien? 0,95. Bien. Ahí tengo un 9, ¿eh? Ahí está. Ahora les pregunto, ¿habrá otra forma de hacer este ejercicio? ¿A alguien se le ocurrió otra manera? Aplicando otra propiedad. Miren si yo en lugar de escribir al 9 como 3 por 3, lo escribía al 9 como logaritmo, y 3 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Sí, ¿no? Al 9, perdón. Entonces voy a aplicar, en lugar de esta propiedad, aplico esta propiedad. Que este 2, que está como exponente en el argumento, lo paso para acá multiplicando. Esta es como más usada. Entonces pongo 2, yo se las muestro para que ustedes, por el logaritmo de 3. ¿Está bien? ¿Ven? Este 2 pasa para acá multiplicando. Y después en definitiva tengo que hacer, en lugar de hacer sumar 0,477 más 0,477, lo que tengo que hacer es 2, tienen que cambiar de color si no se me mezcla, 2 por 0,477 y me va a dar lo mismo, ¿no? Que sumarlo 2 veces. ¿Se dan cuenta? O sea, hice el ejercicio de dos maneras distintas. Porque descompuse el 9 como 3 por 3 o como 3 al cuadrado, como ustedes quieran. Y apliqué dos propiedades distintas. ¿Entendió? Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer, así la vamos fijando las propiedades. Vamos a hacer esta, ¿sí? Esta de acá tengo dos. Vamos a hacer primero una y después la otra. La de 4, fíjense, ahora no sé si me va, bueno, no la vamos a ver las propiedades. ¿Cómo hago la de 4? Bueno, es muy parecida a la que hicimos hoy con el 3, ¿no? Si en lugar de tener acá un 9, tengo un, a ver si lo puedo borrar, no. Tengo un 4, ¿sí? Esperen que voy a borrar esta. Voy a borrar la de 9. Después no sé dónde, esperen que la voy a copiar acá. Esperen que la voy a llevar más abajo, a ver ahí. La voy a invertir, así la tenemos. Así que me tira pata con esto. Bueno, no la vamos a hacer acá, o me la voy a llevar más arriba. Ahí, así vemos, no miren esto. Así vemos las propiedades, ¿ven? Eso es lo que yo quería ver. Vamos a hacer esta, ahí tengo las propiedades. Vamos a hacer esta logaritmo de 4, no miremos esta del 9, que ya la hicimos. Entonces, de vuelta, acá la idea es descomponer al 4, como, con algo conocido. Entonces lo puedo descomponer igual, ¿no? Como 2 más 2, o lo pienso al 4 como logaritmo de ¿quién? En lugar de 4. ¿De 2 al cuadrado? Acá lo mismo, 2 por 2 o 2 al cuadrado. Entonces ahora aplico de nuevo la propiedad, esta, que este 2, el 2 que está como exponente, lo paso para acá multiplicando, ¿ven? Entonces me va a quedar 2 por el logaritmo decimal, logaritmo de 2. Y este me lo dan como dato, ¿ven? El logaritmo de 2 me lo dieron como dato acá. Me dijeron que vale 0, aproximadamente 0,301. Entonces lo cambio, esto me va a quedar 2 por 0,301. El Capricornio de la suma le va a quedar 0,301 más 0,301. Y esto me da 602, ¿no? 0,600. O sea, profe, ¿se me escucha? Sí, sí. O sea que siempre que tengamos que sacar logaritmos, nos van a dar, digamos, algún dato. Claro, sí, sí, sí. Bien, bien. Gracias. Este ejercicio era para más o menos ver cómo funcionaban estas 4 propiedades, ¿sí? Alguna de estas 4. Vamos a... La del 54, entonces tengo que tratar de descomponer el 54 como producto de 2 y 3.
¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para descomponer el 54? A ver si alguien me da alguna idea. 54 es 6 por 9. Hasta ahí llegué con las tablas. 6 por 9, miren cómo lo pienso yo. 6 por 9 me da 54. Yo tengo que descomponerlo como de 2 y de 3, ¿no? Pero al 6 lo puedo pensar como 2 por 3. Y al 9 como 3 por 3. Esperen, pongo por y pongo puntitos. Lo voy a poner con puntitos. Voy a borrar acá. No, el 6 es 2 por 3. Y el 9 es 3 por 3. Entonces yo el 54 lo puedo pensar como 2 por 3 al cubo. ¿Ven? Si yo hago 2 por 3 al cubo me da 54. Entonces al 54, a este, lo tengo que descomponer como 2 y 3 porque son los que tengo. Y entonces voy a escribir logaritmo de 2 por 3 al cubo. Y ahí cierro paréntesis. Y ahora aplico la de la suma, o sea, o la del producto, como usted quiera. Esto, el logaritmo de un producto es igual al logaritmo en base 10 de 2 más el logaritmo de 3 al cubo. El logaritmo en base 10 de 2 me dijeron que era 0, no, es este, que está acá. Pero el de 3 al cubo no lo conozco, entonces ¿qué hago con ese 3? Este 3 lo puedo escribir acá usando la propiedad a ver, les muestro qué propiedad. Usando esta propiedad. ¿Sí? Este 3 lo voy a escribir acá. Entonces, a ver si me entendieron cómo lo vamos a escribir. Lo voy a escribir en rojo. Logaritmo de 2, igual lo voy a dejar así, escribo menos. Esto es, voy a seguir escribiendo logaritmo de 2. Después lo pasamos. Más 3 por el logaritmo de 3. ¿Está bien? Y ahora reemplazamos. Donde está la palabra logaritmo de 2, pongo 0,301, y donde está el logaritmo de 3, pongo 0,476. Me va a quedar así. Esto es, es 0,301 más 3 por 0,477. Bueno, y hagan ustedes esa cuenta, yo no la hice. En las respuestas va a estar, así que después controlen a ver si hacen 3 por 0, y después le suman 0,37, hagan esta cuenta y ahí encuentran el resultado. Aproximado, siempre es aproximado. Porque esto ya alguien dijo que era aproximado. ¿Saben? La mayoría de los logaritmos no son fáciles con los que calculamos al principio, sino que la mayoría son números irracionales. Lo que yo les propuse ahí son justo algunos especiales. Bueno, vamos a hacer, a ver qué viene ahora. Vamos a empezar a resolver ecuaciones, ¿sí? Con logaritmos, a ver si nos animamos a resolver alguna. Para resolver las ecuaciones con logaritmos, lo único que tenemos que tener presente es la definición. La definición nos va a salvar de que si aparece la palabra logaritmo, la vamos a poder hacer desaparecer o vamos a poder despejarla usando este equivalencia. ¿Sí? Ven que dicen que esto es igual, equivalente a esto, y acá no está la palabra logaritmo, así que ahí vamos a poder sacar. La vamos a tener presente siempre esta definición. Pero es fácil de acordarse. La base del logaritmo siempre va a ser base de la potencia después. Y esta va a pasar como acá arriba, y el argumento del logaritmo tiene que pasar acá solito. Fíjense que para que poder resolver ecuaciones, el argumento del logaritmo tiene que ser un número positivo. ¿Sí? Entonces, la base se la vamos a dar nosotros, la base tiene que ser positiva y distinto de 1, pero presten atención siempre al argumento, al número que va a estar acá, que ese no puede ser cualquiera, sino que tiene que cumplir esta condición, de ser positivo, no mayor o igual, positivo. Ahora cuando resolvamos ecuaciones, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. A ver. Bueno, vamos a resolver algunas de estas. Yo las saqué del trabajo práctico. Seleccioné algunas nada más, como para, después las demás las van a poder hacer ustedes solos. Vamos a hacer la B, a ver, acá yo no tengo mucho espacio. La voy copiando acá arriba, sí. Vamos a hacer la B. La B es
logaritmo en base a un medio de x igual a menos 1, ¿ven? Vamos a resolver esta ecuación. Entonces yo se las voy a escribir acá arriba, así vemos la definición. Es logaritmo en base a un medio, la base del logaritmo es un medio, de x es igual a menos. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando resolvemos una ecuación, ¿se acuerdan que era estudiar el dominio de la ecuación? O sea, ¿de qué conjunto puedo sacar las soluciones? Entonces, esa x, que está acá como argumento o logaritmo, esta x, no puede ser cualquiera. O sea, yo no puedo encontrar cualquier número y sea solución. Los números que tengo que encontrar para que sean soluciones tienen que ser mayores que 0. Esto sería el dominio del logaritmo, o sea, de la función logarítmica. Pongo acá dominio. ¿Está bien? Primero tengan presente que cuando aparece el logaritmo, el argumento, o sea, lo que está acá, tiene que ser mayor que 0. Esa es la condición para poder empezar a resolverlo, ¿sí? Una vez que tenemos el dominio estudiado, tenemos que tener presente la definición del logaritmo y ahora ir cambiando estas letras, los lugares que tenemos, por estas. ¿Sí? Fíjense, esta x es la misma, miren, x. Entonces la pongo x, usted le pusiera llamarlo igual. La base del logaritmo que es a, en mi ejemplo es un medio, entonces pongo un medio. Cierro paréntesis. Y la i, ¿ven? Es la que va acá arriba, que en mi ejemplo es un menos 1. Al principio cuesta, pero después ya una vez que le agarran la mano lo hacen mentalmente. Y ahora hago la cuenta, x igual a cuánto. ¿Cuánto me da la solución? Es un medio a la menos 1, o sea que 2. Cuando la remarco como solución, que la solución es 2, me tengo que fijar que ese número que encontré como solución caiga acá dentro del dominio. Si me hubiese dado como solución un número negativo, decía que no tenía solución. ¿Se entendió? Vamos a hacer algunos más. Entonces, lo único que tenemos que tener presente es, para resolver ecuaciones con logaritmos, son la definición y prestar atención al dominio. ¿Bien? Miremos el ejercicio C ahora. A ver si ahora sí lo podemos resolver. Voy a borrar. Vamos a hacer eso. A ver si lo puedo dejar acá ya copiado. Ahí está. Vamos a hacerlo acá. Mire, este vamos a hacer. Entonces, el logaritmo en base 27 de x es igual a 1/3. Entonces, primero el dominio. El argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Y eso es lo primero que tengo que poner. ¿Está bien? Si yo encuentro soluciones negativas, no van a ser soluciones. Y después tengo que tener presente la definición. ¿Cuál es? El argumento, x, tiene que ser igual a ¿quién? La base del logaritmo pasa a ser base de la potencia, 27 a la 1/3. Bueno, 27 a la 1/3, acuérdense que es la raíz cúbica de 27. Y la raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3 por 3, mirá. Entonces la solución es x igual a 3. Revisen que este número sea mayor que 0, por las dudas. ¿Se entendió? Están callados ahora, vamos a hacer otras más. Cuanto más hacemos, más vamos a ir entendiendo. Miren esta, la que está acá en el medio. Es logaritmo en base a 1/3, bueno, hay nada nuevo. Y fíjense cuál es el argumento. El argumento es todo esto. Entonces, cuando yo les digo que el argumento del logaritmo tiene que ser positivo, en este caso no es la x el argumento. El argumento es todo eso que está entre paréntesis. Entonces tengo que decir que menos x más 6, todo el argumento tiene que ser mayor que 6. Y ahí tengo que despejar. Paso el c restando. Y ahora me tengo que acordar algo que trabajé en el TP, creo que fue en el TP5, que cuando uno en una desigualdad multiplica por un número negativo, invierte la desigualdad. Entonces me queda x menor, ¿no?, que 6. Multipliqué por menos 1 a ambos lados, invierto la desigualdad. Ojo ahí. Invierte el sentido de la desigualdad cuando uno multiplica, cuando uno pasa, si quieren así, dividiendo o multiplicando un número negativo. Eso pasa en las desigualdades. Entonces, mi dominio
sea, del conjunto donde yo puedo encontrar soluciones, va desde menos infinito hasta 6. ¿No? Serían esto, vamos a ponerlo con amarillo. Esto. ¿Está bien? Números mayores que 6 no van a ser soluciones. Y 6 tampoco. Si pongo 6, me va a dar 0, logaritmo de 0 no. Ahora, una vez que tengo estudiado el dominio del conjunto de donde puedo encontrar soluciones, la empiezo a resolver. Para resolver, acuérdense de la definición. Hablo de la definición, es esta que está acá. Esta que está acá. Para pasar del logaritmo al argumento. Entonces ahora yo se la voy a decir cómo es. Escribo el argumento, que en este caso es menos x, menos x más 6. Igual, y ahora escribo la base, 1/3. Vieron que base es base. Y la elevo al número que tenía del otro lado, a la menos 1. Bueno, 1/3 a la menos 1 es 3, entonces me va a quedar menos x más 6 igual a 3. Paso el 6 restando, entonces me va a quedar menos x igual a, bueno, 3 menos 6 es menos 3. Y ahora pongo x igual a 3, ¿no? Pasa el menos igual a 3. Entonces ya lo digo, el número 3, ¿será solución? 3, ¿me sirve como solución? ¿Está en esta parte amarilla o está después del 6? No, el 3 está por acá, ¿no? El color. El 3 anda por acá. Entonces es solución. Una vez que yo chequeo que está, la pongo como solución. Y si no, después también pueden verificar, o sea, poner el 3 acá, menos 3 más 6, me va a dar 3, y ahí la pueden revisar, que funciona. ¿Se entendió? Entonces acá fíjense, dos cosas para tener en cuenta. Dominio, tengo que saber que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0, eso primero. Una vez que determino el conjunto de valores donde yo puedo encontrar solución, la resuelvo. Casi siempre que aparece un logaritmo, tengo que usar la definición para transformarla, ¿no? Y que no aparezca más el logaritmo. Es la forma de despejar el logaritmo, ¿sí? Y esa forma de despejar el logaritmo, usted tiene que tenerla en cuenta mirando la definición, o sea, mirando. Decir esto es lo mismo que decir esto. El argumento, ven el argumento, igual a la base le va a dar el resultado. Después es fácil, ya lo memorizan. Bueno, a ver si hacemos una con módulos. Vamos a hacer estas dos. Miren esta con módulo. Bueno, con módulo, además, tengo que acordar, ¿se acuerdan que le dijimos que el segundo examen es integrador? Entonces, bueno, pueden aparecer contenidos que habían aparecido en el primer examen. Por ejemplo, acá el módulo, ¿no? Cómo despejar un módulo, ya lo tenemos que saber. Entonces, primero vamos a estudiar el dominio. El dominio acá de la ecuación no son los x mayores que 0. ¿Sí? Porque ahí solamente aparece ese como argumento. Y ahora tengo que despejar, antes de despejar el logaritmo, tengo que despejar el módulo. Entonces, ¿cómo despejaba un módulo? Lo que tenía dentro del módulo, que es el logaritmo. Fíjense que ese logaritmo, miren, ni dije nada, es el logaritmo natural. ¿Ven? Lo que está dentro del módulo es igual a 1. O lo que está dentro del módulo, que es el logaritmo natural, es igual a menos. ¿Está bien? Y ahora tengo que aplicar la definición para despejar el logaritmo. Ahora despejé el módulo, ahora tengo que despejar el logaritmo. Entonces, ¿se acuerdan que la definición tenía el logaritmo, tenía la base a el argumento x, es igual a y, si solo si x es igual a la y. Entonces, teniendo presente la definición, ¿quién es la base de este logaritmo? Entonces yo les había dicho que si aparecía ln, era porque la base era el logaritmo de ¿quién? En base e. Y acá tengo que poner una x. Entonces, esto que está acá es la base c, entonces tengo que escribir x, miremos esta definición, x es igual, la base es el logaritmo que es c a la 1.
La base de este logaritmo, acá pongo x es igual la base del logaritmo que c a la menos 1. Para hacer soluciones, estas dos que están acá marcadas, tengo que determinar el signo. ¿Cuánto es c a la 1? C a la 1 es c y es positivo. Entonces esta es solución. ¿Cuánto es e a la menos 1? E a la menos 1 también es positivo, porque es 1 sobre... que es positivo, porque es positivo, 1 es positivo, el cociente es positivo. O sea que las dos son soluciones. Entonces las soluciones, la vamos a escribir de esta manera, S igual, abrimos llave y ponemos E, que es una solución, y la otra es E a la menos, o 1 sobre E, como ustedes quieran. Primero chequeamos que están dentro del dominio y después las hacemos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, vamos a hacer una más, la última, vamos a hacer el L. Voy a borrar. Voy a dejar un espacio acá para hacer el L. Ya me lo dejo copiado porque, a ver si lo puedo copiar. Por acá. Ahí está, lo vamos a poner acá. Lo hacemos acá. ¿Sí? Hacemos este, el L. De nuevo, ¿cómo la vamos a empezar a resolver la ecuación? Primero estudiemos el argumento del logaritmo, que es este, ¿ven? Entonces, ese número que está como argumento, que es x menos 2, tiene que ser mayor que 0. Mayor, no mayor igual, mayor. Entonces, x tiene que ser mayor que 2. Entonces, el dominio, las posibles soluciones de la ecuación, las voy a poder encontrar desde 2 en adelante. Voy a cambiar de color. O sea, acá. ¿Está bien? Todas estas van a ser soluciones. Si yo encontrar, pues yo, 1, no va a ser solución. Bueno, una vez que estudié el dominio de la ecuación, la empiezo a resolver y voy a empezar a despejar. El primero que voy a despejar, y el primero voy a despejar este 2, que está como potencia. Entonces pasa como raíz. De este lado voy a poner raíz de 9. ¿No? Y de este lado, ¿qué voy a poner? Voy a poner logaritmo natural de x menos 2. Voy a cerrar paréntesis. Y claro, este 2 se fue para este lado. Pero acá, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner módulo porque el 2 es par. Entonces, cuando yo despejo una potencia par, tengo que poner módulo. Entonces, me saqué de encima la potencia, pero me trajo un módulo. Bueno, vamos de a poco. ¿Cómo? Abajo iría logaritmo natural. ¿Abajo? ¿Es LN? Sí, logaritmo natural. Esto es esto, perdón. Gracias. Sigue siendo natural. Esto es 3, ¿no? La raíz de 9 es 3. Y este lado tengo el módulo, ¿no? El módulo. Voy a escribir más chiquito porque me tienen que... Esto es logaritmo natural de x menos 2. El módulo de esto. Cierro y el módulo está fuera. Ahora tengo que despejar el módulo. Entonces voy a cambiar de color. Cuando despejo el módulo, acuérdense que les queda lo que está dentro del módulo, que es el logaritmo de x menos 2, igual a 3, o lo que está dentro del módulo, logaritmo de x menos 2, igual a menos 3. ¿Sí? Ahí despejé el módulo, ¿ven? O sea, cuando uno va despejando, las propiedades que conocía antes. Ahora recién aparece el logaritmo. Entonces, ahora tengo que tener presente otra propiedad más que cómo despejo el logaritmo. Entonces, ¿cómo se despeja? Voy a cambiar de color. Pongo el argumento, que en este caso es x menos 2, igual la base del logaritmo, en este caso es c, al cubo. Y hago lo mismo de este lado. ¿Ven? Pongo el argumento, que es no, sin paréntesis, perdón. Pongo x menos 2, igual la base del logaritmo que es c a la menos 3. ¿Bien? Y el último paso que tengo que hacer es pasar este 2 para acá sumar. Entonces me va a quedar x igual a e al cubo más 2.
Este es un número que puede ser solución, voy a chequear, este es un más. Y este es otro, x igual a e a la menos 3 más 2. Tengo dos soluciones posibles. ¿Serán soluciones? Entonces, para que sean soluciones, ¿qué tienen que pasar? Que este número sea mayor que 2. Y es mayor que 2, ¿no? Porque fíjense, es 2 más e al cubo. Entonces, este número seguramente anda por acá, porque es 2 más algo. Y este también, miren, es 2 más algo positivo. Este número es chiquito, porque es 1 sobre e al cubo. Pero 1 sobre e al cubo, no importa que tenga acá el exponente negativo, porque lo que hace es, me lo invierte, pero no me la transforma en negativa a esta expresión. Entonces es 2 más un poquito. Debe andar por acá, seguramente, cerquita de 2, pero son los dos positivos. ¿Se entendió eso? Si no, lo hacen con la calculadora, pero está bueno pensarlo, ¿no? Decir, bueno, es 2 más algo positivo, por más que sea ese algo, sea muy grande o sea muy pequeño, me lo lleva después de 2. Entonces las dos son soluciones. Esta es una solución y esta es la otra. ¿Está bien? Bueno, y ya resolvimos ecuaciones con logaritmos. Vamos a resolver ahora inecuaciones con logaritmos. ¿Sí? Para abajo. Bueno, las inecuaciones, la diferencia que tiene con las ecuaciones, que tiene una desigualdad, miren, menor igual, mayor, menor, podría faltar el mayor igual. Entonces aparecen desigualdades. Nada más que eso, para resolverlas vamos a usar las mismas propiedades. Hay un detalle que ahora se los voy a decir cuál es, solamente un detalle que tiene que prestar atención. Primero que empezamos a hacer, vamos a hacer es determinar el dominio de la inecuación. O sea, x tiene que ser mayor que 0. Y vamos a resolver esto. No. Vamos a resolver. Una vez que terminamos el dominio de la inecuación, la vamos a resolver usando la definición. Pero acá tenemos que tener presente algo. Si la base del logaritmo es mayor que 1, o cuando la base del logaritmo es menor que 1. Tanto en la A como en la B, la base, ven, el número que está acá es 2, y acá el número que está acá es C. Entonces es mayor que 1, y ahora les explico cómo vamos a proceder. Vamos a proceder en forma distinta a esta inecuación que tiene la base menor que 1. ¿Sí? Está entre 0 y 1. Así que por las dos primeras no nos vamos a preocupar, vamos a resolverla exactamente de la misma manera que estábamos resolviendo las ecuaciones. Y en el C vamos a tener un detalle que ver y que acordar. Bueno, primero que hago, paso el 3, ¿no? Me queda logaritmo de x menor o igual que 5 menos 3. Esto es exactamente igual que una ecuación. Logaritmo natural de x menor que 2, menor o igual que 2, perdón. Y ahora despejo x, ¿no? Menor o igual que e, porque es la base del logaritmo, al cuadrado. Los menores iguales que al cuadrado. Ojo, que yo tengo un dominio acá. Entonces acá vamos a tener que representar para escribir la solución. Primero, miren el dominio, mayores que 0, pero además menores que al cuadrado. Entonces vamos a tener que representarlo. Los mayores que 0, vamos a pintar con un color. A ver, son estos, que yo voy a marcar con celeste, tiene que ir con la recta. Voy a marcar con celestito, son estos, ¿no? Esto es el dominio, tiene que ver con el dominio. ¿Y quiénes son los menores que e al cuadrado? Bueno, e al cuadrado, ¿se acuerdan que yo les dije no lo pongan con escala? No necesitamos usar una escala, lo ponemos a la derecha, ¿no? E al cuadrado. Y después decimos los menores que ese número son estos que están acá. ¿Sí? Todos estos. Entonces, la solución de la inecuación son donde se juntan los dos colores, o sea, ven que yo cambié de color, serían acá, estos de acá. Los que cumplen las dos condiciones, ser mayores que 0, pero además ser menores que al cuadrado. Entonces la solución es un intervalo. Acá, el extremo de acá es abierto, porque arranca en 0 y el 0 no está incluido. Pero hasta e al cuadrado
ahí como e cuadrado está incluido, ahí pongo un corchete. ¿Entendió? ¿Cómo se resuelve una ecuación que es una inecuación? O sea, se chequea igual y después ojo, si uno no escribe el dominio, se lo olvida, hubiésemos escrito solo lo que está en lila y esto hubiese estado mal. ¿Sí? Pues presten atención a eso. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer el B, ¿sí? Son muy, o sea, hay que tener mucho detalle, hay que tener muchas cosas en la cabeza. Vamos a hacer el B. Voy a dejar acá un espacio, esperen que lo voy a separar acá, sí, miren, para que no nos mezclemos. Ahí está. Entonces, para empezar a resolverla, fíjense la base, porque acá es importante que la base, si la base está entre 0 y 1, voy a tener que proceder de otra manera. Como es mayor que 1, es muy parecida a las ecuaciones. Entonces, cuando es mayor que 1, ¿no? El argumento primero. X más 1, que es mi argumento, tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, esperen que me quedo muy cerca de acá. Voy a poner un poquito más acá. O sea, X más 1 tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, X tiene que ser mayor que menos 1, ¿ven? Pasé el 1 para allá restando, que menos 1. Porque las soluciones son los números mayores que menos 1, de menos 1 en adelante. Ahora la resuelvo, entonces pongo el argumento, que es X más 1, mayor que 2, que es la base, a la cuarta. Bueno, 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, hoy ya lo hicimos, me dijeron que era 16. Y acá me queda X más 1. Y paso el 1 restando, esta es bastante sencillita, mayor que 16 menos 1, o sea, X mayor que 15. Entonces, tengo que tener presente esta solución, los mayores que 15, pero que además sean mayores que menos 1. ¿Cuáles son los mayores que 15 que además son mayores que menos 1? Entonces, vamos a hacer nuestro dibujito. Vamos a marcar el menos 1 y el 15. Y los mayores que 15, voy a hacer la recta, son estos. ¿Está bien? Y los mayores que menos 1, voy a hacer con amarillito, son estos. ¿De dónde se juntaron los dos colores? Los dos colores se juntaron acá. ¿Sí? Ahí, ¿no? Ahí tengo los dos colores. ¿Desde dónde? Desde 15 en adelante. Bueno, los mayores que 15. ¿Está bien? Un intervalo que va desde 15. Acá como que el dominio no influyó mucho. Ahí. O a más infinito. ¿Está bien? ¿Entendió? Abierto en 15, ¿ven? Bueno, vamos a hacer el último, el E, que tiene una base que es distinta porque está entre 0 y 1. Entonces yo les dije, cuando la base está entre 0 y 1, hay que tener en cuenta, además de todo lo que estamos teniendo en cuenta, otra cosita más. Así que la vamos a resolver. Me la voy a llevar en otro lado. Esta la E. A ver si puedo. Vamos a escribirla acá, así la tengo mejor. Vamos a llevarlo más abajo. Ahí tengo lugar. Vamos a resolverla. Esta, fíjense que tiene la base un tercio, que está entre 0 y 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, igual como en todas las ecuaciones que resolvemos con logaritmo, es que el argumento, en este caso x más 2, tiene que ser mayor que 0. Entonces, x tiene que ser mayor que menos 2. Entonces nos vamos a quedar primero con ese dominio, desde menos 2 en adelante. Y ahora la empezamos a resolver. El problema está que cuando la base está entre 0 y 1, y yo paso del logaritmo al argumento, del logaritmo al argumento, o sea, escribo el argumento, ¿ven? Más 2. Y acá me quedaba un tercio, ¿no? Al cuadrado, ¿se acuerdan? Bueno. Si acá hay un igual, acá pongo un igual.
pero cuando tengo la base entre 0 y 1 y tengo una desigualdad, tengo que invertir otra vez el sentido de la desigualdad. ¿Se acuerdan cuando multiplicamos por un número negativo que se invertía? Bueno, cuando la base del logaritmo está entre 0 y 1 y yo paso del logaritmo al argumento, tengo que invertir el sentido de la desigualdad. Un detalle que me tengo que acordar. Entonces, si la base es mayor que 1, no pasa nada, queda igual, y si estoy resolviendo una ecuación, ahí no tengo ningún problema. El problema se me junta cuando tengo la base entre 0 y 1, como en este caso, y tengo una desigualdad. Entonces, cuando paso del logaritmo al argumento, invierto el sentido de la desigualdad. Después sigo igual. Me tengo que acordar de eso que yo escribí en rojo, y después sigo completamente igual. La resuelvo igual, ¿no? Acá me quedó un noveno. Y ahora paso el 2 restando y me queda x mayor, perdón, que un noveno menos 2, y un noveno menos 2 es menos 17, ¿no? Novenos. Menos 17 novenos. Pero esperen que no queda bien mezclar el igual con la desigualdad. Esperen que se puede mezclar. X mayor que menos 17 novenos. Entonces ahora hay que ver encontrar la intersección, ¿no? Entonces, por un lado, para responder, tienen que ser los mayores que menos 2. Acá tengo menos 2. ¿Y dónde ubico menos 17 mayores que menos 2? Esperen que lo ubico acá. Vamos a poner un color. Mayores que menos 2. Entonces, por el dominio de la inecuación, sí o sí tiene que ser x mayor que menos 2. Y ahora tendría que representar por estos, ¿no? ¿Dónde ubico menos 17 novenos? Acá tengo menos 2, menos 17 novenos es un número mayor o menor que menos 2. ¿Está de menos 2 para acá o de menos 2 para allá? Mayor. Es mayor, entonces está por acá, ¿no? Ahí, menos 17, está más cerca del 0, noveno. Y me pide los mayores que eso, ¿no? Entonces los mayores que eso, lo hago con este color, ¿no? ¿Está bien? Serían estos que están acá. Entonces, ¿dónde se les juntan los dos colores? Bueno, los mayores que menos 17 novenos. Acá mucho no se vio. Si hubiese venido, tenía que haber venido al revés, pero bueno, no importa. Entonces acá me va a quedar con paréntesis de menos 17 novenos a infinito. ¿Se entiende? Bueno, acá el detalle de esto que tienen que acordarse es que cuando tienen que resolver una inecuación y la base del logaritmo está entre 0 y 1, ustedes tienen que invertir el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Después es todo lo mismo. No se olviden del dominio. Eso no se lo tienen que olvidar ni en una ecuación ni en una inecuación, porque a veces puede ser que ustedes agreguen soluciones que no tiene o pierdan soluciones, así que eso tengan presente. Bueno, tiene unas cuantas para hacer, yo tomé algunas, como para que ustedes puedan resolver, hay muchísimas para hacer. Vamos a trabajar ahora con la función logarítmica. Así como la clase pasada trabajamos con la función exponencial, ahora le vamos a presentar la función logarítmica. ¿Sí? Entonces, esta es la función logarítmica. Tiene una base. Y también, para que exista esta función logarítmica, como la base del logaritmo tiene que ser positiva y distinto de 1, y la función logarítmica no tiene como dominio todos los reales, sino que el dominio de la función logarítmica son los x mayores que 0. Yo acá les voy a mostrar una gráfica para que vean antes de hacer la tabla y todo eso que hicimos en la clase pasada, pero esta es la gráfica de la función logaritmo en base 2 de x. ¿Ven? El dominio, creo que miren el dominio, ¿ven? Desde 0 en adelante. Y el 0 no está incluido, en 0 está abierto. ¿Se acuerdan que las exponenciales que vimos en la clase pasada dijimos el dominio de todos los reales? Acá no. Acá es desde 0 a infinito. Eso es el dominio de la función logarítmica. Si hacemos una tablita les voy a hacer una tablita como para que vean cómo encontramos esos valores. Ahora eso ustedes ya vieron la gráfica. Acá ponemos x. Y acá ponemos el resultado que me queda el logaritmo. Fíjense que yo grafiqué logaritmo en base 2 de x.
y que tiene esta forma así, ¿ven? Creciente. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo el logaritmo en base 2 de 1, por ejemplo? Logaritmo en base 2 de 1. ¿A cuánto hay que elevar al 2 para que me dé 1? Y hemos dicho que cuando teníamos el argumento valía 1, el logaritmo valía 0. Entonces tengo este punto que está acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si calculo el logaritmo chicos, en base 2 del 2, o sea, del mismo número, de este? O sea, hago coincidir la base con la base, el argumento con la base. Esto me da 1, ¿se acuerdan? Porque 2 a la 1 me da 2. Entonces, fíjense que este puntito me vale 1. ¿Y qué pasa si calculo el logaritmo, por ejemplo, en base 2, del medio, de un medio? Acá lo invierto, me va a dar menos 1. ¿no? Entonces, si calculo el de un medio, ¿ven? Ahí me da negativo, ¿ven? Entonces, para un medio me da menos 1, para 1 me da 0 y para 2 me da 1. Entonces después la grafico así. Miren cómo es la gráfica. Tiene una asíntota vertical, ¿ven? Que es en este caso, la asíntota vertical, es el eje Y. Al revés de la exponencial de la clase pasada, ¿ven? El eje Y, el eje Y. Cuanto más tomo valores más cercanos a 0, se va haciendo negativa la función logarítmica y va tomando valores más grandes dentro de los negativos. ¿Ven? Esa es la gráfica. Se tienen que memorizar esta forma que tiene la función logarítmica. Para 1, 0, cuando la base coincide con el argumento me da 1, entonces ahí ya más o menos la pueden graficar. Es una función creciente y la imagen de esta función son todos los reales. ¿Ven? Tengo gráficas siempre. Desde menos infinito a infinito. El tema es el dominio, que son los x mayores que 0. Y así es creciente. ¿Siempre va a ser creciente la función logarítmica? No. Si la base es mayor que 1, van a ser crecientes. ¿Ven? Acá yo les escribí. Miren. Para 1, 0, cuando ven que grafiqué el logaritmo en base A, con A positivo, con A mayor que 1, perdón. Entonces, si ese A, o sea, el número que está acá abajo como base, es mayor que 1, tiene esta forma siempre la función logarítmica. Creciente. Fíjense que cuando coincide, cuando tomo como argumento la base, me va a dar 1. Y entonces si me piden que haga un esbozo de la función logaritmo en base 10, ven que no aparece ninguna base, usted va a decir cómo sé qué base tiene, acuérdense que es base 10. Entonces si tengo que hacer un esbozo de la función logarítmica con base 10, ya sé que es un logaritmo creciente. Bueno, acá tiene que haberlo hecho un poquito más abajo. Ahí. Y solamente tienen que hacer un esbozo, entonces ustedes van a decir la forma que tiene la función logarítmica es esta. ¿Ven? Y este número que cortó acá el eje X es el 1. Y ya está. Después, bueno, vamos a hacer como la clase pasada, moverla en el plano, pero por ahora es esto. Y el dominio son del 0 infinito, y la imagen son todos los reales. En lugar de pedirme el logaritmo en base 10, me piden que grafique el logaritmo natural, a ver si acá abajo lo puse, o logaritmo en base 5, o logaritmo en base raíz de 2, ¿ven? No importa cuál de los dos grafiques, si tengo que hacer solo un esbozo, lo único que tengo que hacer es un logaritmo creciente. Cualquiera de esos tiene la misma forma, tiene esta forma así. ¿Ven? Cualquiera de estos, tanto este como este. Tienen esa forma. Porque son crecientes. ¿Por qué son crecientes? Porque la base es mayor que 1. Asintótica al eje Y, dominio de 0 a infinito, imagen todos los reales. Eso pasa con la función logarítmica, donde la base es mayor que 1. ¿Qué pasa si la base está entre 0 y 1? Acuérdense que la base no podía ser ni 1 y tenía que ser mayor que 0. Si está entre 0 y 1, como por ejemplo el logaritmo en base 1 medio, tiene esta forma la curva. Es decreciente. El dominio sigue siendo lo mismo, de 0 a infinito, tiene incluido el 0. La imagen sigue siendo todos los reales, pero es una función decreciente. ¿Ah? Tienen que memorizar las dos curvas nada más.
Entonces, si por ejemplo me pide, acá se la dice en general, si me piden que grafique la función logaritmo de 1 sobre e, o logaritmo en base 0,992, como es tanto el 1 sobre e como el 0,992 son bases menores que 1, pero mayores que 0, el esbozo de esas funciones van a ser, de las dos, van a tener un esbozo parecido, las dos curvas, y va a ser decreciente. La tengo que dibujar así. ¿Está bien? Y este es el 1. Esto es X y este es. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo tengo una gráfica así decreciente? Cuando la base, cuando el número que me ponen acá en la función, está entre 0 y 1. ¿Y cuando la hago creciente? Cuando la base es mayor que 1. ¿Ah? O sea, tengo que memorizarme ahora, además de las otras dos que memoricé para la clase pasada, que era la exponencial, la forma que tiene la función logarítmica, y que es asintótica ahora el eje Y. ¿Sí? O es decreciente o es creciente. ¿Cuándo va a ser creciente? Cuando la base es mayor que 1. ¿Cuándo es decreciente? Cuando la base está entre 0 y 1. ¿Está bien? Y ahora lo que vamos a hacer es esbozar las gráficas de las funciones corridas. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. No sé si... Y después vamos a resolver algunas ecuaciones más. No sé si alguno de los chicos quiere, Gustavo, o si no las hago yo, Gustavo o Juli quieren hacer algunos corrimientos. No sé si andan por ahí. ¿Querés hacerlos? Sí, sí. Así escuchan a otro. 2 segunditos que conecto esto. Dale. Normalmente los corrimientos, igual que ayer, vamos a hacerlos en GeoGebra. Lo vemos un poco más lindo de lo que puedo llegar a dibujar. De lo que dibujó Moni, decilo. No, porque pensé que yo dibujo mucho más lindo. Un segundito, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es graficar la función logaritmo de x, que a nosotros nos pone en el ejercicio 11 logaritmo en base 10, así que graficamos esa. Igual logaritmo de x. Ahí está. Ah, me grafica el logaritmo natural. ¿Ma per qué? Me tomó un logaritmo, no sé por qué. Ah, un logaritmo en base 10 es este. Ahí está. Ven que lo mismo que hablamos ayer, la función logaritmo cambia la forma, pero cualitativamente no. O sea, las dos vienen pegaditas al eje Y y pasan por 1, por x igual a 1, cortan al eje X en x igual a 1 y después se aplastan de esa forma, pero crecen. ¿Sí? Son funciones que siguen creciendo, muy lentamente, pero siguen creciendo. Algunas más que otras, pero cualitativamente todas hacen lo mismo. ¿Sí? Si yo, fíjense, borro la curva roja y me alejo, la curva verde es prácticamente lo mismo que la roja, un poquito más cerca, ¿no? Ahora borro la verde, me acerco y dibujo la curva roja. Es lo mismo, se ve que son prácticamente iguales las curvas. Por eso nosotros el esbozo, cuando lo hacemos, directamente decimos, dibujan los ejes. Uy, no te digo Moni. Bueno, voy a hacer lo siguiente, ya que tengo los ejes, los voy a usar. Digo, si yo tuviese que dibujar la curva logaritmo de x, no importa si es logaritmo en base 10, logaritmo en base 3 o logaritmo natural, lo que voy a dibujar es algo que viene pegado al eje Y, pero, no, porque tengo torcido el paso. No estoy pudiendo, ¿no? Se me va. A ver.
Pues estoy todo O sea que torcido. ya Estoy tenés todo el 1. torcido. Ahí está. ¿Eh? Y ya tenés el 1, te obliga a que lo pases justo por Claro. ahí. No, pero digo, estoy todo torcido, entonces dibujo para cualquier lado. Yo dibujaría algo así, Ahí está perfecto. ¿sí? Y no importa. Después, obviamente, como dice la clase pasada, primero dibujo la curva. A ver, si me deja. Primero dibujo la curva y después dibujo las... no puedo hablar bien. Esto no. Ah. Y después le hago las graduaciones. Eso estaba. ¿Ven? O sea, yo primero dibujaría esto y después digo, bueno, esta curva, cual quiero que sea, logaritmo en base 3, entonces, bueno, acá cortó en 1, ¿sí? Entonces digo, este es el 1, para 3, la curva vale, o sea, como es logaritmo en base 3, ¿cuánto vale para x igual a 3? El logaritmo en base 3 de x. Cuando x vale 3, ¿cuánto vale? Logaritmo en base 3 de... 3 también, ¿o no? 3, claro. Logaritmo en base 3 de 3, no. Logaritmo en base 3 de 3, 27. logaritmo en base 3 de 3 es un número tal que si yo lo elevo al 3 me da 3. 3 a la cuánto me da 3. No se dejen engañar por estos puntitos que aparecieron acá. A la 1, claro. O sea, este valor es 1 porque 3 a la 1 me da 3. ¿Sí? Y entonces, si yo acá pongo un tercio, ¿cuánto me da el logaritmo en base 3 de un tercio? Logaritmo en base 3 de un tercio. 3 a la cuánto me da un tercio. A la -1. A la -1, perfecto. Entonces, este valor que está acá es -1. Cuando yo dibujo la curva del logaritmo, la hago de esta forma. O sea, primero dibujo los ejes sin graduarlos, dibujo una curva que responda a la forma del logaritmo, que sería eso que dibujé yo, y después le pongo los puntos que son los puntos clave de la curva, ¿no? La intersección con el eje X, que está en 1, y después, porque esto es un esbozo, yo no tengo que hacerlo ni en papel milimetrado ni nada, ¿sí? Si lo tengo que hacer para mostrar alguna característica de la curva. Y entonces pongo que, por ejemplo, si el logaritmo en base 3, digo que para 3 vale 1, y para un tercio vale -1. Si esto fuese el logaritmo en base, me lo voy a hacer fácil, en base 32, y bueno, para 32 vale 1, y para 1 sobre 32 vale -1. ¿Sí? La única diferencia sería si este logaritmo fuese en base un medio. Porque en base un medio, ¿qué le pasa a la curva? ¿Es la misma? Decrece. Es decreciente, entonces lo único que tendría que hacer es, en vez de dibujar esta curva, tendría que dibujar la forma decreciente del logaritmo, que sería así para abajo, ¿no? Y después lo mismo, para un medio vale 1, para 2 valdría -1, en ese caso. ¿Sí? Bueno, eso para repasar un poquito de cómo voy a dibujar la curva y entonces todo esto que vamos a hacer ahora se puede hacer para el logaritmo en base 10 o para el logaritmo natural. ¿Sí? Yo voy a agarrar el logaritmo en base 10 porque es la que está en el cuadernillo, pero pero se podría hacer tranquilamente
digamos, con logaritmos de cualquier otra base. Voy a volver a poner las graduaciones. Distancia, vamos a ponerle 1. Ahí está. Y entonces dibujo el logaritmo en base 10 de x. Esta la borro. Y esta la voy a llamar f. Entonces, en el práctico a mí me piden graficar. Esperen que lo miro por acá. 1 más logaritmo de x. ¿Sí? 1 más logaritmo de x. Ese 1 más lo podría escribir del otro lado, en realidad está escrito de ese lado para que no se confunda con logaritmo de x más 1, que eso sí cambia, eso es distinto. ¿Sí? Si yo dibujo el logaritmo, dijimos en base 10, de x, y le pongo 1 más logaritmo, es lo mismo que el logaritmo, a todo el logaritmo, al resultado que me dé el logaritmo, le sumo 1. ¿Sí? Si yo al resultado que me da el logaritmo le sumo 1, pasa lo mismo que pasaba con la curva a la exponencial. A la exponencial le sumo 1 y se me levantaba toda la curva a una unidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Porque le estoy sumando 1 a los resultados que me da la función. Es decir, cuando la función, en este caso, me da, para x igual a 1, me da 0, ahora el logaritmo de x más 1, o 1 más logaritmo de x, me da 0, porque el logaritmo de 1 es 0, más 1, o sea, me da 1. O sea que este punto se traslada una unidad hacia arriba. Y lo mismo pasa con todos los otros puntos, ¿sí? Entonces, pero quiero mover esto acá, así se ve el más 1. Entonces, decía, al sumar 1 a la función, ¿sí? Fíjense que este 1 se lo estoy sumando a toda la función. Entonces, lo que estoy haciendo es, a los valores que me daba la función original, que era el logaritmo de 10, le sumo 1. Y eso significa que a este valor, en vez de darme 0, me da 1. ¿Sí? Fíjense que ahora otro valor conocido sería el de 10. Para x igual a 10, la función me da 1. Por lo tanto, cuando le sume 1, la función ahora me va a dar 2. ¿Sí? Los valores de la función suben gráficamente, por decirlo de una forma, suben una unidad. ¿Sí? Y entonces, a ver qué otro tenemos en el práctico. Bueno. Si se fijan, bueno, en el E tengo un más 2, o sea, el logaritmo de x menos 1 más 2, o tengo un menos 2. Ahora voy a escribir yo entonces, porque no hay otro de este estilo. Supónganse que entonces, en vez de sumarle 1, le resto 2. Al logaritmo en base 10 de x, le resto 2. ¿Qué va a pasar con la curva? La roja, ¿no? La roja que es la que llamaríamos curva base, el logaritmo en base 10 de x. Si yo le resto 2, esa misma curva se va a... Correr 2 puntos abajo. Claro, todos los puntos se corren 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Ahí apareció. Entonces, este punto que estaba acá, se corre 2 unidades hacia abajo. Este, que no sé cuál será, se corre 2 unidades hacia abajo. Lo que sé es que este valor, menos 2, me está dando por acá. ¿Sí? Y así con todos los puntos de la curva.
Fíjense que el dominio de la función, en los tres casos, es el mismo. Son los valores de x mayores que 0, porque el logaritmo admite solamente números positivos como argumento. Y yo no estoy tocando nada en ese sentido, simplemente al resultado del logaritmo le estoy sumando 2. Entonces el dominio es el mismo, porque el logaritmo lo calculo sobre los mismos valores. ¿Sí? Voy a dibujar una más, que sería el logaritmo en base 10, así de la misma forma. Y le voy a poner, como hice la clase pasada, un parámetro para ver qué pasa. Fíjense, este sería el número que yo le estoy sumando al logaritmo. Si le sumo 1, se sube una unidad. Si le sumo 2, se sube 2 unidades. ¿Sí? Si le sumo 3, se subirá 3 unidades, y así, ¿no? 5 unidades. Y lo mismo, si en vez de sumarle, le resto. Si le resto, 2 unidades baja 2 unidades, 3 unidades, 4, 5 unidades, ¿sí? Entonces, sumarle un número, lo único que hace es trasladar la curva, tal cual como está, trasladarla verticalmente tantas unidades como le sume. O sea, si le sumo un número positivo, se traslada hacia arriba; si le sumo un número negativo, se traslada hacia abajo. ¿Sí? Se traslada en el mismo sentido que el signo me estaría diciendo, ¿no? Bien. Distinto es el caso de sumarle el número en el argumento, ¿sí? Si yo dibujo el logaritmo en base 10, pero ahora le pongo x, en vez de al logaritmo sumarle 1, a la x le sumo 1. X más 1. ¿Ven lo que pasó? Bien, le voy a sumar 2 ahora. Logaritmo C10 de x más 2. Logaritmo base 10 de x más 3. Más a. ¿Se ve que la curva es la misma, pero que se está trasladando? Más 3, más 4. Ahí está, más 4, más 5. ¿Lo ven? A medida que yo le sumo valores positivos en la x, la curva se traslada, pero hacia la izquierda. Parece como si se estuviese agrandando, pero en realidad se está trasladando hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Se ve bien eso? Y si yo le resto números, Sí, profe. si le resto números positivos, ¿no? O le sumo números negativos, la curva se trasladaría hacia la derecha. Lo mismo que pasaba con la exponencial. ¿Sí? Básicamente, como para intentar explicar un poco de por qué el movimiento se da en sentido contrario a lo que uno pensaría, es, miren lo siguiente: en logaritmo de x más 1, comparado con logaritmo de x más 1 está una unidad hacia la izquierda. Eso es porque los valores que admite el logaritmo son números positivos. ¿Sí? El logaritmo admite números positivos. Entonces, si yo le pongo el logaritmo de x, la x tiene que ser positiva, pero si le pongo el logaritmo de x más 1, la x podría valer casi, o sea, casi menos 1. ¿Sí? Si le pongo menos 1 me da 0. Menos 1 más 1 me da 0. Pero si le pongo
menos 0,5 es un valor que el logaritmo, o sea, no el logaritmo, sino que al sumarle 1 me da un número positivo, menos 0,5 más 1 me da 0,5 positivo, y entonces el logaritmo lo puedo calcular con ese valor. ¿Se entiende? Y el mismo valor que yo obtenía en la curva roja para x igual a 1, o sea, el 0, ahora lo obtengo para x igual a 0. Antes lo obtenía para x igual a 1, ahora lo obtengo para x igual a 0, porque 0 más 1 me da 1, el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? O el logaritmo de 10, que me da 1, en la curva roja, el logaritmo de 10 lo obtengo para x igual a 10, ¿no? Eso me da 1. En la curva verde, lo obtengo para x igual a 9, porque 9 más 1 me da 10, logaritmo de 10, 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, todos los puntos se están trasladando una unidad hacia la izquierda en el caso de sumarle 1. ¿Sí? Si yo le sumo 5, se trasladan 5 unidades hacia la izquierda. Y lo que tengo que notar también es que se traslada lo que, o sea, habíamos dicho, la función arranca pegadita al eje Y, si bien no lo toca, arranca pegadita al eje Y, y bueno, esa recta vertical que es el eje Y, también se está trasladando, o sea, la función logaritmo, por ejemplo, cuando el logaritmo es x más 3, esas 3 unidades que se corrió hacia la izquierda, también tengo que mostrar esta recta vertical, que sería x igual a menos 3, ¿sí? La vamos a dibujar con una línea punteada, que también se está trasladando 3 unidades hacia la izquierda, esa asíntota vertical que se llama, es la recta vertical en este caso, que hace básicamente como de apoyo de esa función, ¿sí? Esa función arranca pegadita a esa recta, ¿sí? Y después se despega y hace esta curva característica de la logarítmica, ¿sí? Si yo no dibujo esta recta vertical, sobre todo cuando está dibujado a mano, es muy difícil de interpretar que realmente tiene ese comportamiento, ¿sí? De hecho, si no está dibujada, se interpreta de que no lo tiene. Fíjense acá. Acá uno podría pensar que la curva llega hasta un valor tope, que sería, no sé, el 1 o el 1,5 o el 2. Bueno, eso no pasa, y la manera de mostrar de que no pasa es no dibujar una asíntota, ¿sí? Si yo quiero mostrar que esta curva llega hasta un valor tope, tendría que dibujar una asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esta curva sigue creciendo y toma valores tan grandes como yo quiera, lo que pasa es que los toma muy lentamente. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Hasta acá? Por ahí aparece la función. Profe, Sí, si yo no veo lo que sería la fórmula de la función y me sí. muestran así la gráfica, ¿yo puedo interpretar si es exponencial o si es logarítmica o es lo mismo? O sea, o se ve igual en un gráfico. Si no te muestran la fórmula, vos podés suponer que es una logarítmica. Lo podés suponer, pero nunca vas a tener la seguridad de que sea una logarítmica porque no tenés la fórmula. ¿Sí? Podría ser otra cosa que se parece mucho a una logarítmica, pero no es. ¿Se entiende? Lo que sí yo decía es, si a mí me muestran el dibujo y no me ponen una asíntota horizontal, voy a interpretar de que esta, o sea, y más todavía si no me dan la fórmula, de que esta función sigue creciendo. Ahora, si yo digo, esta función tiene un tope
máximo, que yo sé que de ahí no pasa para arriba, por ejemplo, lo que tengo que hacer es dibujar una asíntota horizontal para que el que lee el gráfico interprete de que de ahí para arriba no va a pasar, ¿sí? Por más que yo no le dé la fórmula. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, me perdí con lo último, pero la primera parte sí entendí. Claro, por ejemplo, Pero suponete que yo no te muestro cuál es la fórmula, dibujo esta función, y esta la saco. Y no te muestro la fórmula. Si yo no te muestro la fórmula, incluso vos podrías pensar de que esta función tiene como asíntota vertical el eje Y, ¿verdad? Así como está dibujada. Sería como lo natural. Aunque en realidad la asíntota horizontal estaría en 0,15. La asíntota vertical, perdón. ¿Sí? X igual a... No. Sí, dije bien. Estaría ahí la asíntota vertical, en realidad. ¿Sí? Suponete que yo quiero mostrar, en realidad, que esta función, que no sería el caso, llega hasta un cierto valor máximo. Entonces, ¿qué diría? O sea, esto si yo estoy mostrando que la función tiene una asíntota horizontal. Si yo te grafico esto, si yo hago este gráfico, vamos a por ahí acercarnos un poco más. Ahí está. Si yo hago este gráfico, con la asíntota horizontal puesta, el que lo lea sin mirar la fórmula va a interpretar de que esta función de acá para arriba no va a pasar. ¿Sí? Ahora, si la función no tiene graficada esa recta, cualquiera que lea el gráfico te va a decir, esa curva sigue hacia arriba todo lo que yo quiera. ¿Sí? Por eso es importante cuando hay una asíntota, sea vertical o sea horizontal, dibujarla. Porque si no, el que lee el gráfico va a interpretar de que esa asíntota no existe y por lo tanto la función sigue su rumbo para arriba, para la izquierda, para la derecha. ¿Sí? A eso me refería. En este caso, obviamente, la función logaritmo no tiene asíntota horizontal, crece todo lo que yo quiera, pero muy lentamente, como decía. Les estaba por decir, la función que aparece en el ejercicio esta la voy a sacar de acá, era 1 menos logaritmo de x. Pero antes de hacer esa, vamos a hacer otra, que es, fíjense que dice 1 menos logaritmo de x. Entonces, vamos a graficar a ver qué pasa con la función menos logaritmo de x. Déjame el color, pero ¿ven lo que pasó? Le puse un menos adelante a la función, ¿y qué le pasó? se invirtió. Se dio vuelta, o sea, ahí es como que se reflejó, se hizo decreciente, la función era creciente y con el menos se hizo decreciente, el dominio cambió. ¿Cambia el dominio?
No, No. porque el logaritmo está calculado sobre los mismos valores. La única diferencia es que el signo menos hace que si el logaritmo me daba negativo, con el signo menos me da positivo. Y si el logaritmo me daba positivo, con el signo menos ahora me da negativo. Se refleja con respecto al eje X, ¿sí? Se hace una simetría con respecto al eje X. ¿Sí? O sea, ponerle un signo menos a la función hace eso. O sea, si los valores de la función eran positivos, para el mismo valor de X, ahora me da negativo. Me da, en valor absoluto, es el mismo valor, ¿sí? La distancia entre este punto y la gráfica de la función roja es la misma distancia que entre este punto y la gráfica de la función azul, ¿sí? Simplemente que uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Eso es lo que sucede si yo le pongo el signo menos a la función. Y entonces la función 1 menos logaritmo de x la puedo escribir también como logaritmo de, o sea, menos logaritmo, perdón, menos logaritmo de x. En vez de decir 1 menos logaritmo, es menos logaritmo más 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Es esta función que está reflejada, más 1, sube toda una unidad. ¿Sí? Son dos transformaciones que se le hacen a la función roja. Primero, se refleja con respecto al eje X, porque estoy pasando de logaritmo a menos logaritmo, y por último le sumo 1, o sea que a esa función en realidad la estoy subiendo una unidad. A la que estoy subiendo es a la menos logaritmo de X. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, sumar y restarle números a la función son transformaciones que me producen traslaciones, ¿sí? Si le sumo un número a la función, las traslaciones son en sentido vertical, y si le sumo un número al argumento, o sea, a la x, las traslaciones son horizontales, ¿sí? Una nueva transformación que me están presentando acá es ponerle un signo menos a la función. Es decir, si la función, los resultados de la función me dan valores positivos, con el signo menos se hacen negativos. Entonces se produce esa simetría respecto del eje X. Y acá, cuando me dicen grafica 1 menos logaritmo de X, me están poniendo dos transformaciones. Una sería ponerle el signo menos al logaritmo, y la otra es sumarle 1 a los resultados de menos logaritmo. ¿Sí? Lo voy a escribir acá, a ver si... digo, la función original, la función de base, sería el logaritmo de x. Si yo quiero obtener... a ver, igual 1 menos logaritmo de x, lo que estoy haciendo es, al logaritmo de x, primero le pongo el menos logaritmo de x. Y después lo que hago es, a esta nueva función que obtuve, que es la función azul, le sumo 1. ¿Sí? Menos logaritmo de x más 1. Y entonces la función menos logaritmo de x sube una unidad. ¿Está bien? De esa manera engancho dos transformaciones para crear una nueva función, o para graficar de una forma mucho más fácil una función que de otra forma tendría que armar una tabla de valores, porque la verdad es que si no, no se me ocurre cómo graficar 1 menos logaritmo de x. Bueno, con las transformaciones grafico funciones que en principio parecen complicadas, pero de una manera muy sencilla. ¿Sí? ¿Por qué digo primero poner el signo menos? Porque si yo sumo 1, supóngase que digo
a la función igual logaritmo de x, le sumo 1. Entonces me quedaría logaritmo de x más 1. ¿Sí? Le pongo el paréntesis a la x para no interpretar que este más 1 está en el argumento. Y a esta función le pongo el signo menos, ¿qué va a suceder? Perdón, esto es una flechita. Si yo a esta función le pongo el signo menos logaritmo de x, le estoy poniendo el signo menos a toda la función. ¿Sí? Entonces lo que voy a obtener es otra cosa. ¿Sí? Porque lo que voy a reflejar en realidad va a ser la función que ya está trasladada hacia arriba. Y entonces la reflejo y me va a quedar hacia abajo. ¿Sí? Voy a graficar esa última que... Es más, si yo hago esta cuenta, no me va a dar 1 menos logaritmo de x. ¿Se ve? O sea, si yo resuelvo esta cuenta que hice acá, esto me da menos logaritmo de x menos 1, que no es lo mismo que esto. Es distinto de 1 menos logaritmo de x. Y ahí se me refue. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, acá el orden en el que yo hago las transformaciones influye, importa. ¿Cómo me doy cuenta si el orden es el correcto o no? Como hice recién. O sea, yo aplico las transformaciones y si llego a algo que no es lo que era originalmente, es porque está mal. Si llego a lo mismo, en este caso es lo mismo, pero está conmutado, en vez de ser 1 menos logaritmo, es menos logaritmo más 1, es lo mismo, ¿sí? Este camino es el camino correcto. Entonces, esto que está acá, estaría mal. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se entiende. ¿Dudas? ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir y voy a borrar mis anotaciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? Lo que quieran. Mira cómo los dejaste, mudos. No sé si es bueno o malo. No.